Tuve que llevar a mi hija al hospital y no podía parar de reírme. Llegué a la escuela de mi hija 10 minutos antes para recogerla, pero después de 20 minutos de espera, todavía no salía. Pensé que algo pasaba, así que entré a buscarla. Sin embargo, en vez de encontrarla en clase, su maestra vino a buscarme. La señora Vivian tenía esa expresión en la cara, e inmediatamente empezó a tener sentido por qué Paige no había salido. La señora Vivian se veía molesta y dijo, hoy hubo un incidente. Suspiré, listo para escuchar lo que había hecho. Paige lastimó a otro estudiante muy gravemente. El chico Henderson tiene una lesión en la cabeza. Ahí vamos, pensé. Ese chico, John Henderson, era conocido en toda la escuela por morder. Sabía exactamente quién era porque Paige había llegado a casa 3 veces este semestre, con marcas de mordidas en los brazos, moretones profundos y morados con marcas de dientes, que me hacían hervir la sangre cada vez. La respuesta de la escuela siempre había sido la misma. Lo estamos manejando. Los niños son niños. John tiene algunos retos de conducta que estamos trabajando. Ahora, mi hija, que juntaba mariposas heridas y lloraba cuando accidentalmente pisaba hormigas, de alguna manera ahora había lastimado a este chico lo suficiente como para hacerlo llorar. La señora Vivian me llevó por el pasillo. Estoy realmente impactada por el comportamiento de Paige hoy. Siguió negando con la cabeza. La violencia nunca es la respuesta, sin importar las circunstancias. Los papás de John ya están aquí y están considerando presentar cargos. Mencionaron algo sobre una demanda. Me temblaban las manos mientras caminábamos. Paige nunca había lastimado a nadie en su vida. Una vez le pidió perdón a un árbol después de quebrarle accidentalmente una rama. Cuando llegamos a la oficina, la vi a través de la puerta de vidrio. Mi niña estaba sentada en una silla demasiado grande para ella. Sus piernas se balanceaban ligeramente, sin llegar del todo al piso. Su uniforme escolar estaba desarreglado. Sus trenzas, normalmente ordenadas, se estaban deshaciendo y había sangre en su manga blanca. No gotas, sino sangre de verdad, oscura y seca. Levantó la vista cuando entré y, en vez de lágrimas o desafío, sus ojos cafés tenían algo que nunca había visto antes. Se veía orgullosa de sí misma. Dile a tu papá lo que pasó, le dijo la señora Vivian. Pero antes de que Paige pudiera decirme siquiera, la puerta se abrió de golpe y los papás de John entraron furiosos. La cara del señor Henderson estaba morada de rabia. Su esposa sujetaba la mano del niño mientras él se ponía una bolsa de hielo en la cabeza. Esta es la mocosa violenta que atacó a mi hijo, gritó el señor Henderson señalando a Paige. Lo estrelló contra una pared. Podría tener una conmoción cerebral. Deberíamos estar hablando con la policía ahorita mismo. Yo empecé a responder, pero Paige se puso de pie, arremangándose para mostrar mordidas nuevas, furiosas, tan profundas que varios dientes habían roto la piel. La sangre todavía se filtraba por el vendaje improvisado. La señora Vivian tuvo que hacerse a un lado para que ella hablara. Él me mordió primero, dijo en voz baja, pero no por eso lo empujé. La señora Vivian se interpuso entre nosotros. Dijo con cuidado, tratando de mediar. John había acorralado a otra niña en kindergarten, detrás de los juegos del patio. Estaba asustada porque accidentalmente había chocado con John. Él se enojó y la acorraló contra la cerca. Ella estaba llorando. Paige trató de explicar que, dijo, John la iba a morder, papá. Rosie tiene 5 años y tiene esos aparatos en las piernas y no podía huir de él. La sala quedó en silencio. Pude ver que los Henderson estaban sorprendidos. La señora Vivian continuó. Paige se interpuso entre ellos. John le mordió el brazo cuando no quiso moverse, pero Paige no lloró, ni siquiera se inmutó. Solo se quedó ahí, protegiendo a Rosie. Luego John intentó rodearla para llegar a Rosie y fue entonces cuando ella lo empujó contra la pared. Miré a los Henderson, luego a la señora Vivian, luego a la manga ensangrentada de mi hija y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Muéstrenme dónde está lesionado John, le dije a sus padres. Ella se veía sorprendida, pero solo empezó a señalar la bolsa de hielo. Me acerqué y con cuidado la moví a un lado para mirar. Había un pequeño chichón en su cabeza, apenas visible. Ahora, miren el brazo de mi hija, continué. Mi voz tomó un filo que no reconocí. Eso está muchísimo peor. Sabe que soy abogado y lo que hizo su hijo en realidad es agresión grave contra una menor. Podría hacer que interrogaran a ambos. La señora Henderson empezó a ponerse nerviosa. No quiso lastimar a nadie. John tiene un problema. Estamos trabajando en eso. Los dos seguimos mirando el brazo de Paige donde le mordió. Fuimos a la clínica para que lo revisaran, pero cuando traje a Paige de vuelta a la escuela la semana siguiente, John no estaba ahí. Resulta que sus papás tenían tanto miedo de que los demandaran, que lo sacaron de la escuela por completo. Lo curioso es que ni siquiera soy abogado.